Bendecidos por el Padre de los cielos. Les damos un cordial saludo de aquí de la Iglesia Bautista Monte Oreb de Naucalpan, y vamos a pasar a hacer un estudio. Vamos a pasar a la palabra de Dios, a ese alimento que tanto necesitamos, que tanto nos hace falta para nuestro crecimiento y nuestra edificación. Entonces, hoy vamos a ver una carta, hermanos, muy importante. Nos habla de cosas muy interesantes y pues vamos a ver de qué se trata. Vamos a ver hoy Primera de Tesalonicenses 5:12 al 24. Ando descansado. Tenemos una actitud en esta iglesia, hermanos, que hoy sí pienso que es muy importante. El pastor Ismael ha tenido mucho cuidado de hacernos entender que debemos empezar a generalizar un concepto básico para poder ir avanzando en los conceptos que nos lanza la escritura. Entonces, cuando nosotros manejamos diferentes conceptos, cuando manejamos diferentes formas, una palabra, pues a veces podemos ir al error sin darnos cuenta, porque no tenemos un concepto básico. Hoy tiene mucho que ver esto, ¿verdad? Los conceptos. ¿Qué conceptos tenemos? ¿Cómo los manejamos? ¿Qué pensamos? ¿Qué creemos? Y esto nos va a ayudar a armar un buen estudio. Entonces, es bien importante, hermanos, que comprendamos, ¿verdad?, que la escritura no pasa desapercibida de lo que es el simbolismo. Y por lo mismo, a veces se hace muy necesario tener conceptos ya base para manejar ciertas palabras. Hoy nos vamos a encontrar con eso. Entonces, vamos a ver Primera de Tesalonicenses 5:12 al 24. Sabemos que el hermano Pablo escribe esta carta a Tesalónica. Es una ciudad ubicada en Macedonia. Bueno, Pablo, a través de su poderosa predicación, hermanos, hace que muchos creyentes pues vayan a la fe de Cristo Jesús. Bueno, algunos hermanos de esta iglesia, hermanos, había un problemita. No entienden bien la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y muchos de ellos creían que si morían antes de que Cristo viniera, pues ya no tendrían parte en la resurrección. Bueno, con todo esto, Pablo en la carta lo expresa, felicita a estas personas de Tesalónica por su constancia en la fe, a pesar de que hay un trasfondo, recordemos, del paganismo griego. Entonces, Pablo en esta carta les expresa que la victoria final, a fin de cuentas, es nuestro Señor Jesucristo. Y les dice también, ¿verdad?, les asegura que el regreso de nuestro Señor Jesucristo, pues es un hecho seguro. Y los exhorta a que como cristianos tomemos responsabilidad, tanto pastores como congregantes. Ese es un mensaje importante que Pablo hace a esta carta o a estas personas de Tesalónica. Les hace recomendaciones importantes como orar por sus líderes, orar por sus pastores, orar por la congregación, orar por los hermanos y estar en oración, sin dejar de estar en oración. Él expresa que esa es voluntad de Dios y también los exhorta a que vivan en santidad. Entonces, vamos a comenzar con la carta. Vamos a orar primeramente, hermanos. Nos ponemos de pie. Vamos a leer, como siempre, alternadamente. Empiezo yo, me siguen y al final hacemos la oración. Dice Primera Tesalonicenses 5:12: Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, Y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu.
No menosprecéis las profecías. Examinadlo todo, retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todos, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Padre de los cielos, Señor, te damos las gracias primeramente por habernos dado la oportunidad, bendito Padre, de estar aquí y poderte rendir el culto debido a ti, Señor, a tu divina persona. Tú que mereces toda la gloria, Señor, porque tuyo es el reino, tuyo el poder. Por eso, bendito Padre de los cielos, te damos las gracias por permitirnos, Señor, rendirte este culto debido para la honra y gloria de tu santo nombre. Pidiéndote y rogándote como siempre, Señor, que sea tu Santo Espíritu guiándonos a toda verdad y justicia. Y pidiéndote, Padre, como siempre, que mis hermanos, sobre todo los que escuchan en las redes sociales, no se queden con la palabra que yo pueda expresar y a lo mejor lo haga mal. Que busquen, que escudriñen la Escritura, porque es un mandato divino de parte de Dios, en el que cada creyente, cada hombre de fe, tiene que escudriñar su Escritura, tiene que escudriñar la palabra de Dios, y que él vea en el corazón qué tiene Dios para él, para entregarle, para hacerle saber, porque recordemos que Dios nos da a saber lo que Él quiere saber a través de su bendita palabra. Bendito Padre de los cielos, nos ponemos en tus manos y que sea tu Santo Espíritu dirigiendo este estudio, y todo te lo pedimos en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Se pueden sentar? Dice la carta: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. En una predicación pasada decíamos que esta palabra implica pues muchas cosas, porque reconocer implica dos cosas. Aceptar y someterse. A través de esta carta el hermano Pablo le hace saber a esta iglesia que hay personas que tienen un encargo, ¿verdad?, dirigido de parte del mismísimo Señor Jesucristo para cada congregante. Entonces dice Pablo: os rogar, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Es decir, reconocer implica humildad y implica humillarse. Y recordemos que estamos en el plano espiritual, ¿eh? O sea, si yo en un momento dado voy a reconocer a un pastor o no lo voy a reconocer porque soy rebelde, es decir, yo no estoy incurriendo ni en humildad ni humillándome. Porque aquí Pablo nos deja algo muy claro. Pablo nos expresa que hay gente que trabaja, que hay gente, dice, que preside en el Señor. Es decir, hay personas que son levantadas por nuestro Señor Jesucristo. Dice, y a unos constituye apóstoles, a otros pastores, a otros maestros, a otros... Bueno, es decir, aquí les está exhortando a los hermanos, ¿verdad? Reconozcan a los que trabajan entre vosotros. Y sí, se refiere principalmente a los pastores. Y recordemos que hay un versículo en la Biblia, ¿verdad?, que dice que tenemos que someternos en obediencia a nuestros pastores. Es decir, reconocer implica primeramente humillarse. O sea, ¿qué soy? Dice Pablo, yo preso en el Señor Jesucristo. O sea, sin opción, dice el pastor Ismael, sin opción. ¿Qué soy? Esclavo. ¿Esclavo de quién? Del Señor Jesucristo. De mi Señor Jesucristo. ¿Quiénes trabajan? Dice aquí la palabra: hermanos, reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. ¿Quiénes trabajan? Bueno, los pastores, los ancianos, los maestros, y todos, ¿verdad? Porque todos dice la Escritura que todos tenemos una encomienda, todos tenemos un ministerio. Entonces, dice, todos tienen que reconocer que son parte del cuerpo de Cristo, y por tanto, su labor, su trabajo, es bien importante que cada uno la respete, la ame, la quiera y la reconozca, y en humildad se someta. Amén.
Vean lo que está diciendo Pablo aquí, nada más en un solo renglón, ¿eh? Dice, reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Entonces, esto implica en la dimensión del Espíritu Santo, en la dimensión de Cristo Jesús, ¿qué implica? Que yo soy un siervo, que yo soy un esclavo de nuestro Señor Jesucristo. Y por tanto, si este o estos están aquí, no es porque nosotros queremos, no es porque nosotros nos designemos a nosotros mismos, ¿verdad? Se me ocurre ser pastor. Oye, hermanos, yo siento que hoy sí incurre esto mucho en peligro, porque yo veo muchas congregaciones que muchos pastores tienen la oportunidad, por tener una estancia un poquito, cómoda, un poquito grande, dicen, bueno, hayan una forma de trabajar, hayan un sustento en predicar la palabra de Dios. Y también se ve, ¿verdad?, que a la larga son iglesias que no avanzan, no crecen. Son iglesias que por errores, por actividades materiales del propio pastor, hurtos, robos, cosas, pues las iglesias se desmoronan completamente. O sea, recordemos que aquí Pablo nos está diciendo esto, ¿verdad? Reconocer, porque o estos son esclavos del Señor Jesucristo. Y estos son designados por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no es una designación propia, ¿verdad? En donde yo se me ocurre, me establezco, me implanto y digo, ¿sabes qué? Yo me nombro pastor y soy pastor de esta congregación. Y a veces, bueno, yo he visto 2, 3 iglesias nacer con 10, 15 congregantes, pero todos son familia, curiosamente. Entonces, de pronto, sí, se empiezan a congregar 1, 2, 3, 10, pero de pronto empieza a bajar. No hay buena predicación en el pastor, no hay autoridad en el pastor, no hay autoridad. Entonces, empiezan a suceder una serie de cosas. Entonces, Pablo aquí nos exhorta, ¿verdad? Dice, tienen que reconocer, tienen que, de buena manera, con agrado, con gozo, con gusto, porque todos estamos en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y en el Espíritu Santo. Entonces dice, todos tienen que aceptar, porque eso es lo que dice, reconocer. Tienes que aceptar a tu pastor y tienes que someterte a tu pastor, a tus líderes, los ancianos. Aquí tenemos ancianos también que tienen autoridad, ¿verdad?, en la iglesia, tienen opinión y en un momento dado todos formamos una decisión, ¿verdad?, para en pro de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice aquí, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor. Bueno, dice en el Señor. Bueno, en el Señor enfatiza que el verdadero pastor, el verdadero maestro, no es una persona que se nombra a sí misma, sino es una persona que está designada y formada por Dios. Entonces, es todo esto dirigido, todo esto en el amor, que es Dios, en el amor que es Dios. Entonces, dice que esta persona dice, os presiden en el Señor. O sea, ¿cuál es su propósito? Llegar a la estatura de varón perfecto, a la mente de Cristo. Es decir, ir a obediencia a los mandatos de Dios. Entonces dice que jamás va a buscar su propio beneficio, ni su prestigio, ni posturas grandes, ¿no?, para poder ser, no sé, de diputado, cosas así, ni ostentarse en las cuestiones económicas, ¿no?, por ganancias de la propia iglesia. Este pastor tiene que tener un propósito limpio, un fin limpio. Tiene que tener una idea de respecto hacia la obra de nuestro Señor Jesucristo. O sea, dice el gran mandamiento, ¿verdad?, la gran comisión, que tenemos que ir a ser discípulos a toda Judea, a toda aldea, a todo lugar, y bautizarnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, esa es la encomienda. Entonces, el buen pastor, el real pastor, pues no se designa a sí mismo, ¿verdad? Dios lo levanta, Dios lo pone en ese lugar. Por eso es que los congregantes deben de reconocer, porque Él no viene de porque Él quiso. Esto viene de arriba, ¿verdad?
Entonces, por eso dice, tienes que reconocerlo, dice que aceptarlo y someterte. Porque es tu líder, es el que está, el que te preside ante el Señor, es el que ruega por ti, es el que ora por ti, es el que conduce la congregación. Entonces, dice, trabajan y os amonestan. Es decir, toda su obra es en amor. Y sí, hay veces que normalmente cada 8 días, ¿verdad? Estudien, escudriñen la escritura, pongan atención, reflexionen. Yo siempre lo mencionaré y siempre lo diré, no se queden con lo que el pastor les dice o el que está predicando. Vayan a su escritura y escudriñen, ¿verdad? Busquen, porque es un mandato en el que Dios, Él va a hacer lo que Él tenga que hacer con cada persona que tiene interés en aprender o en conocer más de Dios. Entonces tenemos que ir a la escritura a escudriñarla. Dice 13, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros. Es decir, Pablo aquí nos está diciendo que los tengamos en mucha estima y amor por causa de su obra, porque él tiene un ministerio impuesto por Dios. ¿Sí? Entonces, su carga no debe de ser más pesada por un congregante rebelde, un congregante que no quiere escuchar, un congregante que no quiere atender, un congregante que no se quiere someter, un congregante que no quiere aceptar. Entonces, el congregante tiene que, en amor, facilitar la obra del pastor, ¿verdad? Hacer incluso que se cumpla el cometido porque todos vamos dirigidos a nuestro Señor Jesucristo, todos vamos dirigidos a que vengan almas a la iglesia, ¿no? A fin de cuentas, la obra es la misma y es para todos, independiente de nuestras diferentes posiciones. Entonces, dice, ténganlos en mucha estima. Es decir, no es fácil, de verdad, hermanos, pararse aquí enfrente y saber, ¿verdad?, que algunos no aceptan, se burlan, hacen murmuración, hacen comentarios. Cuando Dios permite muchas cosas y cuando no las permite, pues simplemente, no sé, las cosas cambian de rumbo fácilmente y rápido. Entonces, Dios permite cosas y a veces las personas no se ponen a pensar eso. Y esto Pablo aquí lo exhorta a los hermanos, ¿verdad? Todo esto es de Dios, no es de ustedes. Todo esto viene de allá arriba, todo esto está porque Dios así lo está permitiendo. Entonces no estorben, al contrario, faciliten, sean buenos hermanos, sean buenos congregantes, sean buenos aceptadores, sean buenos sometiéndose a sus autoridades. A veces, ¿verdad?, viene un anciano y, oye, siéntate bien, y bueno, ¿tú qué? Y a lo mejor en el momento no decimos nada, pero ya queda ahí un recorcillo. Eso está fatal. O sea, dice aquí la escritura, dice, tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Y dice, tened paz entre vosotros. Paz. Bueno, iríamos a Hebreos 3:17, no nomás lo cito, ya ustedes lo buscan. Dice que se está hablando de buenas relaciones, ¿verdad?, entre creyentes y pastores. Es decir, someterse, porque ese sometimiento honra a Dios. Amén. Porque ese sometimiento honra a Dios. Es decir, la iglesia va caminando, va avanzando. Y conforme cada creyente va en su lugar, va sometiéndose, aceptando y teniendo amor, pues esto va caminando bien, ¿verdad? Empieza a caminar bonito, empieza a caminar como es debido. Pero todo eso es ¿para qué? Para honrar. Y diríamos, ¿verdad?, para la honra y gloria de del Padre de los hijos. Entonces, todo es lo mismo. Entonces, aún el que trae un bote o una bolsa, ¿verdad?, para la basura, aún eso está contribuyendo para que la iglesia esté avanzando, ¿verdad? Y quitemos preocupaciones de los líderes, de los ancianos, de los pastores, de los maestros. Les quitemos distracciones, ¿verdad? Porque ellos deben de estar, pues dice aquí, presiden en el Señor. ¿Cómo? Pues por la predicación, por la palabra de Dios que nos enseñan, ¿verdad? Bueno, entonces dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Es decir, aquí nos está hablando de responsabilidades. A veces
veces que muchos hermanos no ponen atención, o uno los ve desde aquí, ¿verdad? Burlándose, cortándose las uñas, durmiéndose así de plano. Y aquí viene a mi mente un hermanito que nos ha estado molestando por teléfono. Ya se fue a Veracruz, pero llegaba y estaba con su hermano haciendo ahí cosas. Y yo una vez, la verdad, sí me atreví a ir a decir, oye, lo amonesté, oye, estamos en culto, o sea, ¿qué pasa? Sí, ahorita. Y fui por segunda ocasión y le pedí de favor que tuviera, respeto por las cosas de Dios, por el culto en el que estamos. Y se rió de mí y dice, ya, tú haz tus cosas, yo a mí déjame hacer las mías. Y yo desde ahí le puse el ojo, ¿verdad? Bueno, viene a las 2:30, nomás vine a comer y, bueno, qué mal me vi, pero yo sí pensaba eso de él y de su hermano. Entonces, esto dificulta, ¿verdad? En un momento dado, porque muchas veces el pastor está en su plática, en su exposición, y muchas veces es distraído, ¿verdad? Por muchas acciones, por muchos movimientos, por risas, por cuestiones que de pronto se le va, ¿no? El hilo de lo que iba a decir, y de pronto pierde lo que estaba manejando, y eso pues es perjudicial para la iglesia. Entonces, qué bonito, ¿verdad? Que se contara con los hermanos en el entendido, ¿verdad? De que esta persona está desarrollando una encomienda, un designio, un ministerio. Entonces, debemos de entender en nuestra responsabilidad que si somos congregantes, estamos buscando a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y en ese entender, pues todo es fácil, porque si estamos en ese mismo pensar, en ese mismo sentir, pues todos vamos a caminar sobre eso, ¿verdad? Pero de pronto hay personas que no están bien, no están en buena compostura, tiene uno a veces que molestarlos, y de pronto se pierde, ¿no? Se pierde la secuencia de lo que se está haciendo. Hay quienes llegan y yo me acuerdo de un comentario aquí, dice una persona, yo me voy a encontrar allá en el cielo con el amante de mi esposa. Y no sé, a mí me parecía muy tonto eso, ¿no? Porque se distrae el estudio completamente, ¿no? De hecho, fue uno de los problemas que yo tenía aquí precisamente con ciertas preguntas de personas que yo decía, sí, todos tenemos dudas, pero hay preguntas muy necias, que no tienen razón de ser. O sea, tengamos cuidado. Es decir, yo siempre he tenido en cuenta, o he tenido cuenta de que el pastor Ismael, pues siempre es una persona muy, muy flexible y muy sabia. ¿Y cuántos de nosotros, verdad, acudimos a su oficina? Y, pastor, ¿cómo estuvo esto? No lo entendí. Y yo creo que todo lo podemos hacer. Quien no lo quiera hacer, pues sí es cosa de... Pero yo en lo particular, yo recuerdo que yo no dejaba de ir un día con él. Y me estaba ahí. Yo nomás lo veía y me decía, híjole, creo que ya nomás... Ay, viene este señor. Híjole. Pero bueno, él es muy paciente y es muy sabio. Y bueno, siempre me atendió, siempre colmó mis necesidades, ¿verdad? De saber más de las cosas de Dios. Y pues bueno, por eso dice, ¿verdad? Tengamos en gran estima, porque de pronto no puede haber incordialidades entre nosotros, ¿verdad? Tiene que haber una relación armoniosa, bonita, una relación tendiente a gloriar a Dios y buscar a nuestro Señor Jesucristo. O buscar de nuestro Señor Jesucristo. Porque esa es la encomienda de la iglesia. Entonces, en ese caminar, en ese sentir, tenemos que estar todos. Por eso tenemos que tomar nuestras responsabilidades. Yo le decía a un hermano, dices que yo pues no entiendo, sí, eso yo lo entiendo, que a veces no comprendas bien la palabra, pero tienes que tener el respeto debido para no distraer a los demás. Y bueno, en dado caso, retírate hasta un lado y pues, está bien, pero al final le preguntas al pastor, oiga, ¿qué dijo aquí? ¿Qué pasó? Pero te vas a tu casa y resulta que no entendiste y vienes otra vez y así te la pasas en los cultos. No puede ser, porque estás haciendo ahí un demonio ahí entre creyentes que sí quieren aprender de la palabra de Dios. Porque hay personas que son muy sinceras, ¿verdad? Y sienten de corazón pues la necesidad de tomar esa leche, ¿verdad? Incorruptible, ese alimento venido del cielo, el evangelio. Bueno, dice, también rogamos, hermanos, que amonesten a los ociosos. Sabemos que hay personas que no quieren trabajar, Entonces, que alentéis a los de poco ánimo. Dice, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Esto ya es responsabilidad de todos. A veces un pastor puede pensar, ¿verdad?, que en una pregunta, dice, bueno, esta persona,
Yo sí lo he visto, ¿verdad? Pastores que con desagrado contestan limitadamente, y de pronto el hermano dice, bueno, pues es que yo me sigo quedando con la duda, ¿qué dijo aquí, no? Entonces, tenemos que alentar, es decir, tenemos que infundir ánimo a los congregantes, y los congregantes también a nosotros, porque en un buen entendido, pues sí debemos de sacar dudas, debemos de sacar inquietudes, debemos de sacar esa necesidad del alimento, ¿verdad? Que llegue bien a nosotros, que llegue bien a nuestra alma, que llegue bien a nuestro espíritu, porque es de provecho no nomás para mí, para el pastor, para los congregantes, para los hermanos y para todos en realidad, porque a veces todos necesitamos de respuestas, ¿verdad? A veces que todos necesitamos de sacar una duda, de obtener más información, y la cordialidad pues nos va a ayudar, ¿verdad?, a tener esas buenas relaciones entre hermanos, entre pastores y hermanos, y entre hermanos y pastores. Y qué bonito es, ¿verdad?, cuando se acerca uno al pastor y le dice, oiga, yo aquí no le entendí. Y el pastor dice, mira, está así, 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 así. Entonces, aquí Pablo nos exhorta, ¿verdad?, que debemos de tener armonía y buenas relaciones entre nosotros para que sea de provecho una enseñanza, un estudio. Y sobre todo, ¿verdad, hermanos?, no nos quedemos con dudas, o sea, siempre, bueno, yo sí lo he visto con el pastor Ismael, él nunca nos deja de atender, jamás deja a alguien con la duda, siempre, mire, a ver, siéntese. Al principio como que yo lo veía muy gruñón y dice, híjole, ya se enojó, pero al otro día ya estaba con él, y él lo puede avalar esto, ¿no? Y al otro día ahí estaba con él, y al otro día ahí estaba con él. Antes la verdad es que iba a diario, y una, dos o tres veces durante el día, y yo decía, híjole, ya me veía, ya creo que sufre, ¿no? Lo veía así como raro, pero siempre nos vamos a atender, ¿no? Porque ese es el punto, a fin de cuentas, entender lo que es la bendita palabra de Dios, para que verdaderamente sea refrigerio para nuestra alma. Entonces tenemos que ayudar a los débiles, o sea, los de poca fe, tenemos que ayudar a los de poco ánimo, los que de pronto no ven en el Evangelio respuesta. Muchas veces, hermanos, pues buscamos en el Evangelio la necesidad del trabajo, la necesidad de ser colmados en nuestras inquietudes, decía yo, hasta nuestros fracasos. Hay veces que buscamos indebidamente a Cristo en lugares que Él no está. Hay veces que tomamos decisiones o malas decisiones, y las consecuencias, pues obviamente nosotros las llevamos. Decía un muchacho, yo quiero ganar 500 diarios, 5,000 diarios. No, pues es buen propósito, buena idea, y bueno, está bien, o sea que bueno, pero no tenía ni la preparatoria. O sea, tenemos que ubicar también eso, porque de pronto viene, es que Dios no me da un buen trabajo. No, ahí no tiene que ver Dios. Ahí no tiene que ver Dios. Primero hay que ubicarnos, por eso hay que humillarnos, ¿qué soy? ¿Qué soy? ¿Cuál es mi alcance? No, pues es que yo quiero de presidente de la empresa tal, ¿no? De la Volkswagen. No, va a estar difícil que te la den. Te la van a dar, yo creo, de jefe ahí de mantenimiento, ¿no? De trapeología. Entonces, y si bien te va, ¿no? Entonces, tenemos que ubicarnos muy bien, hermanos, en cuanto saber ubicar nuestra situación y no ser colmados por Dios, pero no en nuestros errores o en nuestras malas decisiones, porque esas fueron nuestras en su momento. Y ahorita, pues, bueno, bendito sea Dios, llegamos a los pies de Cristo y no nos ubicamos debidamente porque creemos que en Él vamos a encontrar cosas que están en otro sitio. Bueno, ahorita vamos a hablar de eso otra vez, porque lo voy a volver a tocar. Entonces tenemos que sostener a los débiles, tenemos que ayudarlos. Yo decía, ¿verdad? Órale, hermano, tenis, ahí le va el hermano, y Mari lo agarra del otro lado y órale, vámonos. Tenemos que seguir, tenemos que caminar y nada de quedarnos. Órale, ¿por qué? Porque el camino es largo todavía y la carrera apenas la estamos corriendo. Entonces tenemos que ayudarnos mutuamente en cordialidad, en amor, en responsabilidad, sometiéndonos, aceptando a nuestras autoridades, a nuestros pastores, nuestros ancianos, nuestros maestros, porque ellos de alguna manera nos presiden ante el Señor. Bueno. 15. Mirad que ninguno pague otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Dice que el carácter de Dios es bueno. ¿Qué más? Santo. Ajá, y Justo. justo.
Bueno, entonces ya aquí ya incluimos humildad. Esta es producida por el amor. Pero si estamos en lo espiritual, estamos hablando del amor ágape, del amor de Dios. Es decir, no vamos a poder vencer, porque para reconocer tengo que vencer mi soberbia. Y de eso estamos llenísimos, dicen los hombres. Lo último que voy a perder es el orgullo. Y ese me levanta. Y bueno, yo creo que está un poquito incorrecto eso, porque más bien el que nos levanta es el Señor, ¿verdad? Él es el que hace. Nosotros en nuestra mente iríamos nuestro camino, pero Él nos dirige. Él nos lleva. Nosotros lo pensamos nada más, pero el que ejecuta es Dios. Si lo dejamos. Si no, bueno, vamos como para arriba y para abajo y ni cuenta nos damos, ¿verdad? Que la estamos regando o que vamos bien. Porque normalmente que no va con Dios ni sabe a dónde va, ni sabe qué está haciendo, ni siquiera se da cuenta que es pecado. Bueno, dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Hay veces, hermanos, que nosotros, pues sí, hay personas que somos un poquito difíciles y tratamos mal, pensamos mal, hacemos malas cosas, afectamos al hermano. ¿Y el hermano qué debe de hacer? Hace unos días nos dijeron aquí en este púlpito, si te golpean, ¿qué? Si te ofenden, ¿qué? Pon el otro lado. Entonces dice aquí, dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Por eso dice aquí, amonesta a ese hermano. Hermano, no es con violencia como debes de responder, es con humildad. Y dice el hermano Jesús, pon el otro lado. ¿Sí? Y si te vuelve a pegar, ¿qué? Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Pero fíjense aquí nos está diciendo a todos. Aquí nos está diciendo a todos que todos tenemos que velar. Dice, por eso dice, amonesten a los ociosos, alienten a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y sean pacientes para con todos. Entonces, con amor, todo con amor. Hermano, esto usted lo está dilucidando mal, porque aquí probablemente el hermano quiso hacer esto. Yo les he comentado de un vecino que yo tenía. Ese vecino es muy neuras, bien difícil de tratar. Y una vez había basura y me la avienta para qué, le digo, es que no necesariamente yo lo hice. O sea, alguien lo puso ahí y ¿por qué necesariamente yo lo hice? Está bueno, y ¿quién empieza a quitarlo? Y me dio mucha risa. Y Mari me dice, bueno, es que probablemente él tenga otros problemas. Y sí, está muy frustrado porque él ya está para salir, ya tiene 70 años, y pues él carga sus fracasos. No tiene casa, no tiene dinero, no tiene una situación difícil, y de hecho trabaja todavía, así que trabaja como burro, ¿eh? Y no tiene descanso, y el domingo, y Dios. ¿Cuándo? Pues ahora sí que parece joven, ¿no? Demasiado ocupado para pensar en Dios. Entonces, dice aquí, hay que alentar a los de poco, hay que sostener a los de, hay que ser pacientes para con todos, pacientes. Todos manifestamos conductas por algo. Y normalmente nada más enjuiciamos, nada más juzgamos. Sin pensar, ¿verdad?, que él tiene un problema, o él tiene algún problema, un fracaso por ahí, algo que lo hace actuar de esa manera. Entonces sería hablar, ¿verdad? Oye, hermano, ¿qué le pasa? O con el pastor, ¿verdad?, para que hable con él. Y no enfrentar y no provocar un choque, o sea, no pagar mal con mal. Entonces siempre buscando lo bueno, porque ese es mandato de Dios, es el carácter de Dios, es lo que nosotros tenemos que exteriorizar. El amor, lo bueno, lo santo, lo justo. Estar siempre gozosos. Bueno, el gozo, hermanos, muchas veces lo pensamos como una emoción, pero el gozo no es una emoción, el gozo viene de Dios, es sobrenatural, porque este gozo proviene del Espíritu Santo. Y de hecho recordemos Gálatas 5:22, ¿no?, que dice que uno de los frutos del Espíritu precisamente es el gozo. Amén. Es el gozo. Entonces, trasladémonos, ¿no?, a lo espiritual. Aquí estamos hablando en lo espiritual, porque reconocer, si yo no me humillo, si yo no soy humilde, si yo no tengo amor, el amor de Dios en mi corazón, recordemos
Romanos 5:5, ¿verdad? Dice, el amor de Dios ha sido derramado en mi corazón. Si yo no tengo esto, yo estoy en la carne, yo estoy siendo carnal. Cuando yo empiezo a entender estas cuestiones, empiezo a meterme a lo espiritual. Y tremenda sorpresa, ¿verdad? Porque dice, bueno, si te pega, ¿qué? Si te ofende, ¿qué? Pues sí, porque mi encomienda es más importante que ofender mi estima, ¿no? Me ofendió, oye, qué importante. No, tú sigue, pues tú tienes una encomienda, tienes un trabajo bien importante. Dice, nada te debe de frenar, nada te tiene que parar. Al contrario, te debe de dar más ánimo de seguir, porque ese necesita de Dios y hay que jalarlo, hay que traerlo. Es un débil, es una persona que necesita de otro para que lo lleven a los pies de Cristo. Por eso dice aquí, alentéis a los de poco ánimo, sostengan a los débiles, sean pacientes para con todos. Me manda un hermano una pregunta y dice, bueno, él es católico, ¿cómo hago que se convierta? Bueno, usted le va a hablar del plan de salvación y otra vez, y cuantas veces tenga oportunidad, pero va a orar. Porque recordemos que la obra la hace Espíritu Santo, Dios, no nosotros. Entonces, ¿qué nos queda? Bueno, usted ya le dio el mensaje, ya déjeselo a Dios, entrégueselo a Dios y Él sabrá lo que hace con esa persona. ¿Cuántas veces le voy a hablar? Las veces que se puede. Alguien por ahí yo escuché decir, no, pues 2, 3, 4 veces. No, yo ahí sí soy más, no sé, agudo, ¿no? O sea, yo cuántas veces puedo lo hago. Y bueno, hay respuesta, a veces no hay respuesta y bueno, solamente Dios sabe qué pasó y por qué. Entonces, estar siempre gozosos. Entonces, esto le estamos diciendo que es un fruto del Espíritu y bueno, significa, hermanos, también, dice, estar siempre gozosos, dice, estar siempre, en todo momento, alegre. Eso es lo que significa esta palabra. Dice, estar siempre gozosos. Dice, alégrense en todo momento. Y claro, si estamos pensando, por eso es, yo para acá, vamos a poner para acá, en este plano, la carne. Mientras yo no venza esto y pase este plano, que es lo espiritual, pues nunca voy a entender esto, ¿verdad? Este gozo, porque dice, bueno, ¿cómo voy a estar gozoso si no tengo ni trabajo? ¿Cómo voy a estar gozoso si no tengo empleo? No tengo dinero, no tengo comida, no tengo cómo satisfacer las necesidades de mi hijo. Y al contrario, vive iracundo y vive totalmente lleno de coraje, de rencor y hasta se siente un fracasado y siente muchas cosas. Pero está aquí, ¿verdad? Está aquí. Entonces nunca va a poder sentir el gozo del Espíritu porque dice que a pesar de todas las circunstancias y de todas las cuestiones que tengamos en contra, nosotros tenemos que estar ¿qué? Gozosos. Ahora, el gozo tiene un fundamento. Es la confianza profunda de que Dios tiene control de todo. Y dice la Escritura que a los que aman a Dios, todo confabula para su bien. Todo. Aún lo malo, aún lo malo. Entonces, si tenemos esa confianza, bueno, Dios me da lo que necesito, Dios me da lo que debo de tener, y esa es una actitud correcta. Porque yo decía, ¿verdad? Nosotros en este plano material queremos ser cristianos, y pues chocamos constantemente, porque queremos vivir como cristianos, pero vivimos en la carne, y sobre todo con la cuestión de dinero, ¿verdad? Ahorita vamos a tocar eso, Dice, orad sin cesar. Bueno, decía yo al principio, nuestro pedimento siempre va a ser para la iglesia, para los hermanos, para mí mismo, para mi familia, para las personas, para la iglesia, para las personas a las que yo les he hablado del Evangelio y que estoy esperando que vayan a los pies de Cristo. O sea, mi oro tiene que ser sin cesar, en toda circunstancia, en todo momento. ¿Por qué? Porque es mi acercamiento, es mi comunión con Dios. Porque es mi bienestar en mi alma, es mi seguridad de que yo estoy en contacto con Dios. Pues debo de sentir esa seguridad, porque si no, la oración va a ser siempre deficiente y siempre va a ser sin motivo, sin razón. Porque al final voy a tener, bueno, ¿a quién hablé o con quién hablé? No pasa nada, no veo nada, no sucede nada. ¿Qué pasa? Y pueden pasar años así, ¿verdad? Y una oración nunca va a ser de comunión con Dios. Estuve con el Padre y le encargué estas cosas
Yo tengo la plena y la seguridad profunda en mi ser de que Él se va a acercar. De que Él va a tomar mi batalla, y Él como poderoso gigante va delante de mí, y yo sé que Él me va a sacar adelante. ¿Cómo? Como Él decida que tenga que ser. No en mis términos ni en mi forma de pensar, porque ese también es un error. Dice, da gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Ya sabemos, ¿verdad?, que dice la Escritura que debemos dar gracias a Dios en todo y por todo. Bueno, dice, no apaguéis al Espíritu. Esto, hermano, tiene que ver un poquito como, no apaguéis, significa como no dejar avanzar, como estorbar, como no permitir que el Espíritu Santo haga toda la obra que tiene que hacer en mí. El Espíritu Santo, hermanos, realiza muchas funciones. Me pone en comunión con Dios, me ayuda a pedir como es debido, me empieza en mi proceso de santificación, empieza mi proceso de regeneración, o sea, me convence al pecado, hace mora en mí, me aconseja, me guía, me dirige, me redarguye. O sea, el Espíritu Santo tiene una función tremenda en mí. Entonces dice, no lo apagues, o sea, no lo entristezcas. O sea, si yo no salgo de aquí, pues nunca voy a oír a Dios. Dice, las ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces nunca voy a salir de esta cuestión. Pues nunca voy a sentir gozo, nunca voy a sentir la presencia de Dios en mí, pues nunca voy a darme cuenta que el Espíritu Santo hace muchas cosas en mí. Bueno, no menosprecéis las profecías. Sabemos que la Escritura todo es profecía, entonces sabemos que es palabra de Dios, es palabra venida del cielo. Entonces debemos de tener mucho profundo respeto por la palabra de Dios. Por eso dice, no menosprecies, no la pongas en otro término, o sea, el que no tranza no avanza. Yo soy arquitecto de mi propio destino y tengo que buscar un trabajo y menosprecie la palabra, ¿verdad? Cuidado, o sea, tenemos que tener mucho cuidado de eso. Dice, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Bien. A ver si aquí el pastor Ismael no me corre. Vamos a ver. ¿Puedo borrar esto, hermanos? Sí. En la palabra de Dios, a eso les voy a pedir que me acompañen a Juan 6:25, hermanos, que fue una predicación anterior que dimos. Dice aquí la palabra bendita de Dios. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? ¿Sí se acuerdan de eso, verdad? Amén. Bueno. Entonces dice, ¿cuándo llegaste acá? ¿Acá quién está? Nuestro Señor Jesucristo. Eran hombres que buscaban a nuestro Señor Jesucristo, y le dicen, ¿cuándo llegaste acá? Y decíamos, ¿verdad? Probablemente Jesús les pudo haber dicho, acá, yo nunca me he movido de aquí. Y aquí curiosamente dice, hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y Jesús les dijo, me buscas no porque habéis visto las señales, sino comiste del pan y os saciaste. O sea, me buscan por lo físico, no me buscan por lo material, no me buscan por lo espiritual. Pero dice, hallándole al otro lado del, ¿qué es este? El río. El mar. Y decíamos que mar es tumba. Nuestro Señor Jesucristo, dice Lucas 8:1, que vino y andaba por toda aldea predicando el evangelio del reino de los cielos. Entonces, Él baja a la tumba, y en la tumba hay ¿qué?
muertos. Entonces, Él los quiere llevar ¿a dónde? A la vida. Ahora, ¿acá hay vida? Sí, lo andaban buscando. Entonces, estaban vivos, ¿no? Lo andaban buscando. Entonces, aquí dice la Escritura. Y el mismo Dios de paz, dice, os santifique por completo. Vean lo que dice. Os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Está hablando para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Bueno. Dice, el mismo y el mismo Dios de paz santifique por completo todo vuestro ser. Aquí me está diciendo algo importantísimo, hermanos. Cuerpo, alma, me está diciendo que soy un ser trino, compuesto de 3 partes: cuerpo, alma y espíritu. Entonces decíamos, el cuerpo, el alma, el espíritu, y aquí me está diciendo que hay 2 planos. El plano, ¿este plano qué será? ¿Este plano qué será? Terrenal. Terrenal. O realidad terrenal, ¿verdad? Son 2 realidades. ¿Este plano cuál es? Espiritual. El espiritual. Esto Jesús nos lo dejó bien claro en 6:25-32. O sea, el pan de vida. Dice Jesús, dice, ¿cuándo llegaste hasta acá? Si yo nunca me he movido de acá, yo soy de acá. Ustedes son de acá. Y tienen que hacer esta transición, pasar de vida a vida. Ahorita vamos a ver qué estamos hablando. Bueno, el cuerpo, hermanos, lo voy a poner acá. El cuerpo es lo físico, es lo material, es la carne, ¿sí? El alma, dice la Escritura, que el alma es ¿qué? La vida de este cuerpo, ¿sí? No se pierdan, es la vida. Si hay duda me paran, por favor, hermanos, me preguntan, Dice, estamos hablando de 2 planos, de 2 realidades: el plano terrenal, o la realidad terrenal, y el plano espiritual. Y acá es donde quiere Jesús que estemos, ¿verdad? Que habitemos. Acá es donde Jesús necesita que estemos para vida. Bueno, ¿estos tienen vida? ¿Sí? ¿Sí tienen vida? En el alma. En el alma. Y está el espíritu. Este es un hombre interior. ¿Este hombre dónde habita? En la persona. ¿Este hombre dónde habita? El espíritu. Perdón. ¿Este hombre dónde habita? En mí, adentro. Dentro de mí. Entonces, soy cuerpo, soy alma y soy espíritu. Entonces, Dios a través de mi alma me da vida, o sea, le da vida al cuerpo que es lo físico, lo material, que es la carne. Entonces, el espíritu es un hombre interior. Vamos a ver. ¿Ese dónde está? Adentro de mí. Dios sabe la condición del hombre y aquí vamos a ver una situación bien especial. Cuerpo, alma y espíritu. Bueno. Aquí estamos hablando en ambos sentidos de la vida. Bueno, aquí está, la vida. Pero dice la Escritura que esta vida, a fin de cuentas vamos a morir. Entonces esta vida es temporal. ¿Sí?
Pero dice que si recibimos el Espíritu y somos injertados en el cuerpo de Cristo, nuestro espíritu es para vida, ¿qué? Vida eterna. Entonces Dios, conociendo la condición del hombre, sabiendo todo lo que iba a pasar, yo lo veo así, ¿verdad? Él ya tenía previsto, ¿verdad? Dice, voy a darle, porque dice que él no es que sea tardo, ¿verdad? Sino que está esperando que todos procedamos al arrepentimiento para que nadie se pierda. ¿Cuánto tiempo tenemos? Pues lo que dure nuestra vida, para llegar acá, para pasar esta transición, para llegar a la vida con Cristo Jesús, que es para vida eterna. Entonces, ¿esta vida es qué? Temporal, pero esta es eterna. Entonces, esta vida la tenemos que tener por el Espíritu. Es decir, cuando yo llego a Cristo Jesús, dice la Escritura que un espíritu soy con Él. Dice la Escritura que soy bautizado con el Espíritu Santo. De hecho, Juan el Bautista, ¿verdad?, decía, yo bautizo en el agua, pero hay uno que es más poderoso que yo, a quien no soy ni digno de atarle sus agujetas, porque Él bautiza en el Espíritu y en fuego. Bueno, entonces aquí necesito al Espíritu. Ahorita vamos a ver por qué, ¿eh? Entonces, Dios nos da vida a través del alma, pero esa vida es temporal. También nos da vida a través del Espíritu, y esa es para vida eterna. Pero necesito en mí al Espíritu Santo. Necesito en mí al Espíritu Santo. Entonces, dice que lo encuentran al otro lado del mar. Es decir, el mar, estamos diciendo que es ¿qué? Tumba, al lugar de muertos. Y ahí estábamos todos, ¿verdad? Aquí andábamos todos, hasta que encontramos a nuestro Señor Jesucristo y pasamos a vida, pero a una vida diferente, a una vida que es espiritual, a una vida que es para eternidad. Bueno, vamos a seguir con este cuadro. Alma, entonces, ¿puedo borrar esto? Lo estoy haciendo grandote para que lo entiendan. ¿Puedo borrar esto? Sí. ¿Sí? Entonces estamos aquí hablando de vida temporal, vida eterna, el Espíritu Santo. Bueno, ok. Transición significa pasar de un estado a otro. Por eso yo le pongo aquí, pasamos de un plano terrenal a un plano ¿qué? Espiritual. Pasamos de un plano a otro plano. Es decir, tenemos ya vida, ¿verdad? ¿Y esa quién nos la da? El alma. Ojo, o sea, dijimos que tenemos cuerpo, alma y espíritu. Bueno, esta alma, vamos a Primera de Reyes 17, hermanos. Ahí vamos ahí se acompáñenme. Ahí se acompáñenme. Primera de Reyes 17. Dice así. Voy a empezar en el 8, hermanos. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, ¿a quién? A Elías, ¿verdad, profeta? Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí, que yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Bueno. Llegó con la viuda y le dice, ella le respondió, vive Jehová, 17:12, vive Jehová tu Dios,
Dice, no tengo pan cocido. ¿Por qué le pedía eso? Dice, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Dice, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos, y vean lo que dice aquí, y nos dejemos morir. O sea, ya no había abastecimiento, ya no había ni para comer. Elías le dijo, lo entiendo, o sea, comprendo, pero le dice, no tengas temor. Entiendo esto, y entiendo lo que estás diciendo, pero no tengas temor, dice, hazme a mí, ahí viene la ordenanza de Dios. Viene la ordenanza de Dios, dice, hazme a mí primero de ello una pequeña torta. Porque recordemos que este era el profeta, venía por orden de Jehová, por eso le dice, vete porque yo le he dado instrucciones a una mujer que te sustente. Entonces le da la orden, dice, hazme primero a mí de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Dice, y después harás para ti y para tu hijo. Esa es la ordenanza. ¿Qué hace la señora? Por eso decíamos aquí, ¿verdad? Tenemos que someternos, tenemos que aceptar y someternos. Esto es lo que está haciendo la mujer. Aquí puede ser rebelde y decir, no te reconozco, no te acepto. Y aquí Pablo nos exhorta, tienen que someterse. Tienen que aceptar a sus líderes, a sus ancianos, a sus pastores, a sus maestros. Dice, porque Jehová, o sea, le está diciendo, esto lo está ordenando el Dios de Israel. Dice, porque Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará. O sea, si lo hicieres, si me oyeres, si obedecieres, dice, la harina no te va a escasear más, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue y hizo como le dijo Elías, y comió él primero. Y ella y su casa muchos días. ¿Por qué? Porque la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Bueno. Pero después de estas cosas, hermanos, dice aquí la escritura, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa. Y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Es decir, murió. Entonces, ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? Has venido a mí para traer memoria a mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo. Él le dijo, dame acá a tu hijo. Entonces él tomó de su regazo y lo llevó a su aposento, donde él estaba, y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová, siempre orando, orar sin cesar, ¿verdad? Dice la escritura, dice la carta que estamos leyendo, orar sin cesar. Y clamando a Jehová dijo, Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, has afligido, haciéndole morir a su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, oyó el clamor, oyó la oración. Dice, y el alma del niño volvió a él. Dice, y revivió. Amén. O sea, y volvió a tener vida. Entonces, a través del alma, nosotros tenemos esta vida. Pero esta vida es temporal. Ahora, ubiquemos bien el plano. Estamos en el plano terrenal. ¿Sí? No perdamos esto. Estamos en el plano terrenal. Para pasar a Jesús, tenemos que pasar la tumba, ¿verdad? De hecho, aquí estamos. Todos somos muertos vivientes. Dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Entonces, ¿qué está diciendo? Dice, hay una transición. Y esa transición es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Para pasar al plano espiritual. Por eso dice, ¿cómo llegaste acá? Jesús bien les pudo haber dicho, acá, yo soy de acá. Yo no soy de acá, yo soy de acá, desde acá. Amén. Del plano espiritual, de lo espiritual, de la vida eterna. Y precisamente, ¿verdad? Esa es la encomienda de nuestro Señor Jesucristo, dice que Él vino a salvar a su pueblo de su pecado. Bueno. Entonces, el alma nos da vida, pero esta vida es ¿qué? Temporal. Entonces, ¿esta vida de dónde la obtenemos? El alma. Aquí la escritura lo que nos da es muy importante, ¿verdad? Y nos está diciendo que somos tripartitas, somos trinitarios, o sea, somos trino, estamos compuestos de 3, de cuerpo, alma y espíritu. Estamos en Primera de Tesalonicenses, hermana Yelo, Primera de Tesalonicenses, ¿sí? 5, 12 al 24. Bueno, entonces nos está diciendo, somos trinos, somos
cuerpo, alma y espíritu. De aquí Dios, alma, nos da vida temporal, que es la que vemos, es la que tenemos. ¿Sí? Es la que vivimos. Bueno, pero finalmente va a ser muerte, ¿verdad? Entonces nos da una vida temporal. Ahora, vamos a ver otra situación. Esa situación yo se la escuché a mi pastor Ismael, pero de otra manera, pero a ver, ahorita que a ver cómo sale. Dice Génesis 2, 15 al 17. Dice, tomó pues Jehová a Dios, al hombre, y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Pero vea lo que dice aquí, dice, no comerás, porque el día que de él comiere, ciertamente morirás. Dice, el día que de él comiere, morirá. Fíjense, hermanos, trato de no pasarme el plano terrenal, ¿eh? Esto vamos a ver por qué. Dice, el día que comieres, morirás. No me paso. Dice, el día que comieres, morirás. ¿Qué hizo Adán? Comió. ¿Y qué pasó? Murió. Bueno, ok. Vamos a Génesis 5:5. Dice, y fueron todos los días que vivió Adán 930 años. Fíjense, 930 años. Dios emite una sentencia, ¿verdad? Dice, el día que este árbol comas, dice, irremediablemente, dice, vas a morir. ¿Murió? ¿Luego? No. Entonces, ¿cómo estuvo esto? ¿Qué pasó? Bueno, dice, y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. A los 930 años se cumplió la sentencia que Dios dio a Adán. Hasta los 930 años murió. No murió inmediatamente. Es decir, su alma murió. A los 930 años sí murió su alma y su espíritu también. Pero ahorita les falta otro dato. Sí muere conforme a la sentencia, ¿no? Cuando Dios ve que hay pecado en ellos, ¿qué hizo? Vamos a Génesis 3:23. Génesis 3:23 dice, y lo sacó Jehová del huerto de Edén. ¿Sí? Lo sacó del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Lo echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados. ¿Para qué? Para guardar el camino del árbol de la vida. Decía, no vaya a ser que venga con pecado y vive eternamente. Bueno, dice, cuando Dios ve que hay pecado en ellos, ¿qué hace? Los echa. ¿Los echa de dónde? Del paraíso. No. De la vida. De su presencia. Los echa de su presencia. Espero que noten, estamos hablando de dos planos. Aquí hay una etapa de transición, esta es tumba, si es tumba, hay muertos, es el mar que nos está diciendo 6:25 de Juan. Dice, ¿cómo llegaste hasta acá? Dice, del otro lado del mar. Y mar sabemos que es tumba. No nos perdamos, ¿eh? Entonces dice, 3:23 dice que los echa fuera, dice. Los echó del jardín de Edén, es decir, los echa fuera de su presencia. Entonces la sentencia ya estaba dada para Adán, pero él muere 930 años después. Ojo con esto. Él muere espiritualmente. Esto bajo el concepto de vida eterna. ¿Entiendan ustedes?
bajo el concepto de vida eterna, que es lo espiritual, cuando somos echados de nuestro Señor, morimos espiritualmente. Morimos espiritualmente. Murió Adán, él muere sí a los 930 años, muere su alma, ya pierde la vida, sí, pero en el momento él murió espiritualmente. De hecho, recuerden que de inmediato hace Dios un sacrificio a favor de ellos, los cubre de piel de animal. Obviamente hubo un sacrificio ahí. ¿Sí? Entonces, él muere espiritualmente. ¿Sí lo entienden esto? ¿Sí? Entonces, estamos en el plano terrenal. Okay. Ahora, esto muere ¿por qué, hermanos? Él es sacado de la presencia de Dios. ¿Por qué? El pecado. Exactamente. Por el pecado. Hay pecado. Dios, que es santo, no tiene nada que ver con el pecado. Los echa fuera. Y al estar fuera, se da la posibilidad de que muramos espiritualmente. ¿Sí? Él sigue viviendo en el alma. Él siguió viviendo en el alma 930 años después. Tuvo, de hecho, la escritura, ¿verdad? Dice que tuvo hijos e hijas. Pero aquí pasa un detalle. Aquí pasa un detalle. Este pecado, ¿qué pasó, hermanos? Lo heredamos todos, ¿verdad? Primeramente sus hijos y hijas de Adán. Ahora nosotros también lo heredamos, este pecado. Por este pecado, por esta herencia, nuestro espíritu, ¿cómo está? Muerto. A ver, díganme. Es que me van a correr bien. No, está perfecto. Nada más, dígales en qué momento. No, yo voy a decir lo que yo traigo, no lo que usted diga. No, y que se abría todas las redes sociales ahorita. Ya al final me dice lo que usted quiere. Sí, porque yo lo traigo preparado. No, está bien. Pues me decía el hermano, ¿te acuerdas del hermano, el altote, cómo se llama? ¿Gonzalo, cómo se llama? Sí. Lorenzo. Dice, pero aquí es la fe y no sé qué. Sí, pero yo no voy a explicar todo. O sea, yo traigo preparado algo, no. Perdóneme, pastor. No, pero es que yo quiero saber en qué momento murió espiritualmente. Yo quiero saber. Ya lo dije. En el momento que es echado fuera de la presencia de Dios. En ese, No, es que aquí dice, dormido. por eso dije, es que es el problema, que está algo dormidito. Ese es el problema. Nosotros cuando pecamos, o sea, por eso dice, Dios en el momento que ve pecado en Adán y Eva, ¿qué hizo? Los echa fuera del Edén. Sí, en lo físico. Pero en lo espiritual los echó de su presencia. Y en ese momento ellos se da esa posibilidad que moramos espiritualmente. Por eso dice, yo soy la vid y ustedes los pámpanos. Dice, sin mí nada podéis, nada podéis hacer a una vida. Porque yo en la clase pasada decíamos, ¿verdad? ¿Qué pasa con un pámpano ahí tirado? Una ramita. Se seca, se muere y se acabó y se pulveriza y no lo volvemos a ver. ¿Por qué? Porque no está en la presencia de Dios. Ese es el riesgo que corremos. Entonces, dice, sin mí nada, yo soy la vida. Entonces tenemos que estar en la vida, tenemos que estar en el Señor. Por eso estoy duro y duro. Este es un plano y este es el otro plano. Pero para pasar o sea, es una transición que yo tengo, que tiene que ocurrir en mí. Es decir, para pasar de vida temporal tengo que pasar a vida eterna. Sí, pero tengo que recibir al Espíritu Santo. Tengo que aceptar a Cristo Jesús en mi corazón. Entonces, nada fácil, ¿verdad? Nada sencillo. Y esto, así, explicado en palabras, se oye fácil. Bueno, ¿sí lo será? No, ¿verdad? Porque ese es por eso estamos aquí, dice, tener en estima, ¿verdad? Sus pastores, porque ellos presiden ante el Señor. O sea, eso es lo que estamos tratando de hacer, ¿verdad? Que entendamos y que vayamos todos juntos a los pies de Cristo Jesús, ¿verdad? Para trabajar en nuestra salvación, para lograr la vida eterna. Le preguntan, ¿verdad? ¿Qué de bueno haré para obtener la vida eterna? Dice, ¿qué de bueno haré? Porque también lo vamos a ver eso. Bueno, entonces, nacemos con un espíritu. Entonces, eso sí tenemos que entenderlo. Entonces, ¿en qué momento Adán y Eva mueren?
en el momento que son echados de la presencia de Dios, en ese momento mueren espiritualmente. Pero ocurre un problema. Recuerden que el pecado entra, dice, y la paga del pecado es la muerte. Entonces entra la muerte. Entonces este pecado, esta muerte, nos es heredada por los padres, por Adán y Eva. Y pasa de hijos a hijas y a las siguientes generaciones. Y así estamos. Entonces, para perder esto, necesitamos otra vez llegar a Cristo Jesús. Porque la fuente de todo, ¿quién es? Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo. La fuente de lo espiritual, del plano espiritual, del acá espiritual, de la vida eterna, del Espíritu Santo, es nuestro Señor Jesucristo. Todo es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nacemos con un espíritu, ¿cómo? Muerto por este pecado. ¿Sí? Nacemos con un espíritu, por herencia, nacemos con un espíritu muerto. Entonces, este espíritu, o nuestro espíritu, está muerto. ¿Sí lo entendemos? ¿Sí está bien? Está correcto. Acuérdense que yo ahorita soy congregante. Pues sí, lo que estoy diciendo, además, Soy está opinando, no. y ya que todas las redes sepan que No. aquí estoy. No estoy en examen, hermanos, eso se los aseguro. Pero casi cada domingo me ven en un examen. Ahora, vamos a ver qué importante es esto, hermanos, y yo que aquí voy a hacer una especie de, voy a hacer una comparación, sí, dice, el día que comieres de ello, irremediablemente morirás. Aquí hay un acento, hermanos, en morirás, si ven su escritura. Dice, irremediablemente morirás. Ese acento me ubica a la palabra en un tiempo. ¿En qué tiempo? En el tiempo pretérito, en el tiempo futuro. Ojo, me ubica a la palabra en el tiempo futuro, ese acento. Morirás. ¿Sí? Y chequé 2-3 versiones de la Reina Valera, la de las Américas, chequé 2-3 versiones y tienen la misma palabra, morirás, con acento en la segunda A. Esto lo convierte en tiempo en tiempo futuro. ¿Sí? En tiempo futuro. Bueno, esto es bien importante, vamos a ver por qué. ¿Quiénes dicen que se pierde la salvación? Bueno, la salvación es un tema de discusión. De hecho, si esta explicación la entendemos, aquí se nos responde, ¿verdad? Claramente que la salvación es imposible que la perdamos. Si entendemos bien esto, y digo, no me hagan caso, ¿verdad? Siempre los exhorto a que en casa lleguen y escudriñen y se pongan a estudiar a las 4 o 5 de la mañana, cuando el Espíritu trabaja bien padre en nosotros. Pónganse a buscar y van a ver que van a encontrar que la salvación es imposible que la perdamos. En nada depende de nosotros. Es una bendición enorme que solamente es que creamos en nuestro Señor Jesucristo y Él se encarga de todo. Bueno. Vamos a ver entonces dos realidades. Estamos viendo acá el alma y acá ¿qué? El espíritu. Perdón, estamos hablando ya de él. Entonces aquí tenemos el alma y aquí tenemos el espíritu. Que cuando llega a nosotros el Espíritu Santo, ¿qué? Vivifica. Porque dijimos que nacemos con el espíritu muerto. Entonces, en el momento que llegamos a Cristo Jesús, recibimos el Espíritu Santo, Romanos 5:5. 5:1 al 5. 5:1, 5:5. Dice, recibimos al Espíritu Santo. En ese momento vivifica nuestro espíritu. ¿Esto sí lo entendemos? ¿Sí? Entonces, vivifica nuestro espíritu. Entonces, estamos en dos realidades, en dos planos. Una, el alma, y otra, el espíritu. ¿Sí? El nuestro. Que necesita del Espíritu Santo para llegar a esta cuestión de la vida eterna. Bueno. Les voy a pedir, aquí sí les voy a pedir que me acompañen. La misma Biblia nos da luz, la misma Biblia nos aclara, la misma Biblia nos instruye. A Ezequiel 18:4 al 6. A Ezequiel. 4. Sí, 18:4 al 6, hermano, por favor. ¿Alguien lo quiere leer, por favor? He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. ¿Por qué? Dice,
Aquí estamos en ¿qué? En pecado, ¿sí? Entonces dice aquí, otra vez las dos realidades. Dice, el alma, estamos en el alma, en el plano terrenal, estamos en el acá terrenal, en el acá carnal, material. El alma que pecare, morirá. Igual con acento en la segunda, ¿verdad? Sí. Ok, dice, el alma que pecare, morirá. 18:4 dijimos, hermanos, ¿sí, verdad? Dice, he aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que peca esa morirá. Pero vean lo que sigue diciendo. Y el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes, ni alzare los ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare mujer de su prójimo, ni se llegare a la mujer menstruosa. ¿Qué está diciendo ahí? ¿De quién habla? ¿No? Aquí sí los quiero ver suscribir. Fíjense, dice, el alma que pecare, dice, esa morirá. Bueno, estamos en lo terrenal, estamos acá de este lado, en la que es vida temporal. Dice, pero el hombre que fuere justo, dice, pero el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia, que no comiera sobre los montes, ni alzara los ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare la mujer de su prójimo. O sea, es decir, el hombre justo que no ha pecado. Ahora, ¿este existe? Señor Jesucristo. Sí, pero solo es verdad. Porque dice la Escritura que no hay ni uno justo. Ni uno. Bueno, entonces dice, acá estamos hablando que este pecó. Entonces dice que el alma que pecare, esta morirá. Esta morirá. Pero estamos en el plano ¿qué? Terrenal, ¿verdad? Y acá habla del hombre justo. ¿Y qué dice la Escritura ahí respecto del hombre justo? Que obedece las órdenes de Dios. Primero vamos a hablar, esto sí yo quisiera corregirlo para algunos pastores. Es cierto que el término alude al término de justicia, pero en lo espiritual no. En lo espiritual alude al gobierno, al reino de los cielos. Alude a la justificación. Alude a la justicia que nuestro Señor Jesucristo nos entrega. Dice Isaías 42:1. He aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene ¿qué? Contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, o sea, el Espíritu Santo dice. Él traerá justicia a las naciones. Entonces, esta justicia ya no es la misma de acá. Este tema de justicia lo tocaron Ulpiniano, que son normalmente lo que dicen, dar a cada quien lo que le corresponde. Y sí es cierto, el término existe en el ámbito de lo jurídico, de los abogados. Y bueno, ahora que lo veo, como lo toca Santo Tomás, Aristóteles, Platón, pues sí, es un término humano, pero en el aspecto espiritual dimensiona de otra manera, dimensiona otras cosas muy diferentes. Y aquí nos está hablando, dice, de la justicia que trajo ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. Y en esta justicia es que nosotros nos justificamos. Justificamos. ¿Qué es la justificación? Ahorita la vamos a ver. Entonces, para Dios es una cosa muy diferente este término de la justicia. Bueno, veíamos que en Ezequiel 6 dice que el hombre que no peque, está hablando de un hombre que no peca, dice. El hombre, dice, primeramente dice, que fuere justo, dice, hiciere según el derecho y la justicia. Pero fíjense lo que dice aquí, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos, o sea, que no comete idolatría de la casa de Israel, ni violare a mujer de su prójimo, o sea, que no haya cometido, ¿qué? Pecado. Está hablando de un hombre justo, pero justo sabemos que nada más hay uno, justo nada más hay uno. Bueno, entonces, dice la Biblia que no hay ninguno justo. ¿Esto dónde lo dice? Vamos a Romanos 3:10, por favor. Llevo 3 citas, pastor, Llevo 3 citas.
Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay justo ni aún uno. ¿Esto qué significa de que no hay justo, hermanos? Dice, no hay justo. Es decir, que no cometió pecado. Es decir, que cumplió toda la ley. ¿Esto ocurrió en quién? Jesucristo. En nuestro Señor Jesucristo. O sea, no hay justo ni aún uno. Esta es la justicia que habla la palabra de Dios en el plano espiritual. Esta justicia, hermanos, es la que nos apropiamos cuando nosotros decimos sí a nuestro Señor Jesucristo. Es la justicia que obtenemos cuando somos bautizados por el Espíritu Santo y somos injertados en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Porque dice que somos un solo cuerpo. Es decir, esta justicia es la que nos lleva a ser justificados. Ese acto es en el cual Dios nos presenta a sí mismo y nos halla ¿qué? Justos, sin pecado, que cumplimos toda la ley. Eso es lo que significa ser justificado, que cumplimos toda la ley. Cuando Dios nos halla justos, es decir, ¿por qué nos halla justos? Porque nosotros nos apropiamos de esta justicia. Dios nos la da, Jesucristo. ¿Cómo? Con su sangre. ¿Cómo la obtenemos? El Espíritu Santo nos baña con ella. ¿Correcto? Cuando decimos sea nuestro Señor Jesucristo, recibimos al Espíritu Santo. Él, con la sangre del Señor Jesucristo, nos baña. Entonces, cuando Dios nos presenta así, este es el término de justificación, cuando somos justificados. Entonces, cuando el Señor nos presenta a sí mismo, nos presenta, toma a Enrique y lo toma y lo presenta, lo halla justo. Lo halla justo, es decir, que cumplió toda la ley. Pero ¿por qué? Porque por la justicia de nuestro, dice que la justicia se revela por nuestro Señor Jesucristo, es decir, esta justicia nos la apropiamos, la hacemos mía cuando le decimos a Cristo Jesús que sí. Sí, nos entendemos, sí me entienden. Amén. Si veo que no se me quedan viendo así como de hermano. Entonces dice que no hay ni uno justo, es decir, que no hay quien cumplió toda la ley. Eso es lo que está diciendo la Escritura. Sabemos que solamente nuestro Señor Jesucristo lo cumplió. Vamos a Habacuc 2:4, por favor. Habacuc 2:4. Refrenda, ¿verdad? Nomás que lo tomo porque viene del Antiguo Testamento, dice: he aquí, aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Viene desde el Antiguo Testamento. Mas el justo por su fe vivirá. Entonces, este justo, ¿qué significa? Que cumplió la ley. Pero no es justo porque sea justo, sino porque se apropió de la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso ahora es justo. Entonces ahora dice, es justificado. O sea, lo halla Dios como un hombre justo. Es decir, que cumplió la ley. Entonces dice, que el justo, por su fe, vean lo que dice aquí, otra vez, acentuado en la segunda, en la última A. Es decir, el alma que pecare, morirá. Hermanos, esto es ley. Esto es la ley. ¿Sí? Entonces, ahorita vamos a ir a Romanos 8:2, ¿verdad? Porque dice que Dios nos libró de esta ley, del pecado, ¿y de qué? Y de la muerte. Porque el pecado, recuerden que la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Muerte. Entonces dice aquí la palabra de Dios. Dice, por la fe vivirá el justo. El justo significa que ya fue justificado. ¿Sí? Que ya se apropió de la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Él es el único justo porque Él sí cumplió la ley. Entonces cuando Dios me presenta a sí mismo, me halla justo. Y dice, cumplió la ley. Y por mi fe, dice, vivirá.
vivirá. El alma que pecare, esa morirá. Entonces, aquí hay que, el alma que pecare, esa morirá. Aquí hay que, separación de Dios. Aquí hay separación de la presencia de Dios. ¿Qué es lo que le ocurrió a Adán? Aquí hay separación de la presencia de Dios. Ahora vamos a Romanos 1:17. Por favor. Dice aquí en el Antiguo Testamento, por eso lo resalto. Y dice aquí ahora en el Nuevo Testamento, dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Por fe. Por fe. Es decir, y para fe, como está escrito, mas el justo, esa fe, dice que me hace vivir. Pero ya estamos en el otro plano, ya no estamos en el plano terrenal, ahora estamos en el plano espiritual. Ahora estamos en el plano espiritual. Ya ven. Esto quiero que lo entiendan muy bien. El alma que pecare morirá. ¿Esto ocurre de inmediato? Ya lo vimos con Adán. No. Está proyectado hacia el futuro. El justo por la fe vivirá. ¿Ya alguien es eterno ahorita? No. Está hacia el futuro. Pablo bien nos dice, ¿verdad? No he terminado la carrera y yo prosigo al blanco, dice, como si nada hubiera hecho. Yo sigo trabajando, yo sigo haciendo, yo sigo camino en mi carrera. O sea, he peleado, sigue peleando la buena batalla de la fe. O sea, esa termina hasta que morimos. ¿Por qué? No es que él sepa que no la tiene, sino dice, tienes que seguir porque donde no. Es decir, ahorita ya tenemos la salvación. Todo esto está proyectado hacia el futuro, hermano. Todo esto está proyectado hacia el futuro. Por eso dice, el alma que pecare, esa morirá. ¿Cuándo? Cuando Dios disponga, ¿no? En algún momento Dios nos va a llamar. ¿Cuándo voy a ser hallado justo? Cuando que yo por mi fe viva. O sea, bueno, ya soy salvo, sí, pero esto se va a ver en el momento que ya sea glorificado. Ahorita hay que echarle ganas. Ahorita hay que echarle todos los kilos porque no sabemos Dios cómo ve las cosas. Dice, tu mejor justicia para mí está por ignorancia. ¿Por qué? Porque no está santificada. Ninguna de mis obras. ¿Por qué? Porque a lo mejor no tengo el Espíritu Santo todavía. Decía Chucho la otra vez, ¿verdad? ¿Se acuerda, hermano? No, pero él también es salvo. Bueno, esperemos que sí, ¿verdad? Pero si no, pero sí es salvo el pastor. Romanos 1:17 y Mateo 6:33. Mateo 6:33, hermanos. Ese ya de memoria no lo debemos de saber. ¿Alguien lo ve? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ok, dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Fíjense lo que está diciendo. Decíamos al principio, 8:1 de Lucas, que él venía predicando por toda aldea y estudiar, ¿qué? El evangelio del reino de los cielos. Entonces dice, mas busca primero el reino de Dios y esta justicia. Dice, y su justicia. Por eso hay un poquito incorrecto, ¿verdad? Cuando dicen, justicia es dar a cada quien lo que le corresponde. Sí, en el plano material sí, pero en el plano espiritual no. En el plano espiritual toma otra dimensión. Es otro plano, por lo tanto es muy diferente. Entonces dice, busca primeramente el reino que venía predicando Jesús, cuando venía él predicando, Lucas 8:1, y su justicia. ¿Cuál es su justicia? Que él cumplió toda la ley. Y que de esa justicia nosotros nos beneficiamos porque no la podemos apropiar. Al decirle sí a nuestro Señor Jesucristo. Por fe. Por fe en su sacrificio. Por fe en la sangre que él derramó ahí en la cruz por nosotros. Porque él quitó esto, nuestro pecado. Bueno.
Romanos 5:1, por favor. Es la última cita. Ya. Él nos hace justos frente a Dios. No sé si lo estamos entendiendo. Esto lo hace a través del acto divino de la justificación. Él nos hace justos frente a Dios a través del acto divino de la justificación. Dice, justificados pues por la fe. ¿Alguien lo lee, por favor? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, nos justifica, es decir, nos da su justicia, nos hace justos frente a Dios, pero a la vez dice que nos da paz. Paz, o sea, ahora somos amigos de Dios, hijos de Dios, ya no somos enemigos, porque antes éramos ¿qué? Enemigos de Dios. Entonces Él quita esa enemistad y nos vuelve a unir con el Padre. Él quita esto, porque fuimos quitados de su presencia. Por eso nacemos con pecado, estamos con el espíritu muerto, pero Cristo Jesús llega y nos pone, ¿verdad?, otra vez en presencia de Dios Padre, nos da comunión con Él, nos da el Espíritu Santo, nos da paz con el Señor. Ahora ya no somos enemigos, ahora somos hijos de Dios, tenemos ese privilegio ahora, ¿verdad? Dice, porque tienen la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces nos pone en paz con Dios. O sea, ya no somos ¿qué, hermanos? Ojo, Pecadores. ya no somos pecadores frente a Dios. Por ese acto. Ya no somos pecadores frente a Dios. Porque Él ya nos halló ¿qué? Justos. O sea, dice Él, cumplió la ley. Dice, aunque este condenado es tremendo, pero tiene la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Dice, es hallado justo, es justificado, tiene paz para con Dios. Y por mi fe, dice, vivirás. Pero esta vida es para vida eterna, ¿verdad? Esta vida es para vida eterna. Entonces, el Espíritu Santo nos baña con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, yo espero que sí lo entendamos. Dice, nuestro Señor Jesucristo nos bautiza en el Espíritu y Él tiene esa encomienda, ¿verdad? Nos baña en la sangre de Cristo. Entonces, vamos a 8:2 de Romanos, hermano. Es la última cita. Esto, hermanos, dijimos que es ¿qué? Todo esto es ¿qué? Ley. Ley. ¿Sí? Todo esto es ley. Ahora, vamos al plano espiritual. ¿Sí? Ya creí en mi Señor Jesucristo. Ya fui propio de la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Soy hallado justo ante Dios. Y ahora tengo paz con Él. Ahora soy justificado. Y por mi fe voy a vivir, dice. Amén. Entonces dice, porque la ley del Espíritu... bueno, alguien lea. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Dice, dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto yo era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Entonces vean lo que está diciendo aquí. Dice 8:12 Romanos. Ahora me está diciendo que hay otra ley. ¿Cuál? La espiritual. No. La del Espíritu Santo. Pues sí, sí es espiritual, claro que sí. Pero ahora vivo en el Espíritu Santo. Y esa es otra ley. Entonces, esto, hermanos, entiéndanlo. Si están entendiendo, convalida esto. O sea, lo anula. Deja de que tenga aplicación en nosotros ya. Porque ahora estamos en la ley de vida del Espíritu Santo. En la ley de vida del Espíritu Santo. Es decir, nosotros, dice la Escritura, éramos pecadores, estábamos en la tumba, creímos en nuestro Señor Jesucristo, ocurre esto, dice, ahora vives en la ley del Espíritu Santo. Entonces dice, esta ley te libra de esta ley. ¿Te libra de qué? Del pecado y te libra de la muerte. Es decir, ya no aplica para mí este plan. Ya no aplica para mí. Vean, yo tengo un carro, yo tengo una casa, y dice la ley, el que tiene una casa tal, tienes que pagar tanto de impuesto. El que tiene tal carro, tiene que pagar tanto de impuesto.
el que tiene un negocio tiene que pagar esto de impuestos. Y yo me quedo, bueno, yo no tengo negocio, ni tengo carro, ni tengo casa. ¿Esa ley aplica para mí? ¿No? ¿Vivo en la ley? Sí, pero ya no aplica. ¿Sí? Dice, córrele que tu bicicleta te la están robando. Sí, córrele, sale. Oye, yo no traigo bicicleta, ni tengo bicicleta. O sea, ya no aplica para mí, ya no tiene aplicación en mí esta ley, porque ahora vivo en la ley del Espíritu Santo. Entonces, ven cómo es imposible que se pierda la salvación. Nada depende de mí, todo depende de Dios. Todo es obra de Dios, todo es cosa de Dios. Amén. El pecado, hermanos, entonces, dice que esta ley me libra del pecado, de la muerte y de la propia ley, por creer en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el pecado que hace, nos separa, o sea, nos echa de la presencia de Dios, nos echa. Dice Dios, cuando vio pecado en Adán y Eva, ¿qué hizo? Los echó, los corrió, así, literal. Entonces los echa de su presencia. Sí, claro, los sacó del Edén, sí, pero vean cuál fue lo terrible que pasó, cuál fue el sufrimiento de Jesús, no estar en la presencia de Dios, de su Padre. Entonces, es terrible esto, ¿verdad? Porque no nos podemos arriesgar, ¿verdad? A perder la presencia de Dios en nuestra vida. Y quién sabe, ¿no? Quién sabe. Ahora somos librados de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, esta ley ya no nos juzga. Esta ley ya no nos puede ni juzgar ni condenar. Ya no nos puede. Porque ahora vivimos en la ley ¿de qué? Del Espíritu Santo. Ahora vivo en la ley del Espíritu Santo. Entonces, con esto terminamos, hermanos. Voy a hacer referencia a 3 versículos, es decir, falta un detallito. Dice, ya estoy, es decir, ya estoy acá. Ahora, ¿ya no peco? Sí. Hermana Meche, ¿ya no pecamos? ¿Sí? Fue una mentirita blanca. Piadosa. Una mentirita piadosa. Semejante mentirota, ¿verdad? Y dice, no, del alma que pecar es a morir, dice la escritura. Y pecado es pecado, o sea, ni chiquito ni grande, o sea, no hay una medida, o sea, dice que pecado es pecado y se acabó. Nada, pero fue una mentirilla piadosa, fue una mentirita blanquita, ¿no? Sí, pero ya pecaste. Entonces dice aquí, dice, ¿ya no pecas? ¿Ya no pecamos? Sí, sí seguimos pecando. Pero ahora dice, tenemos el abogado, ¿verdad? Dice, ahora dice primera de Juan, dice sí, que si confesáramos con nuestra boca nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Pues, tenemos perdón a través de nuestro Señor Jesucristo, dice la Escritura, solamente tenemos que confesar nuestros pecados, doblar rodilla y pedirle al Señor misericordia, para que Él en su misericordia nos perdone. Bueno, hemos terminado, hermano, vamos a ver. Hermano, ¿me puede decir qué capítulo y qué versículo de la primera de Juan? Sí. Ahorita le digo. Primera de Juan. Dice primera de Juan 1, hermano. Ese es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos, Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él, andamos... bueno, es que iba a leer, bueno. Dice 2:1. Hijitos míos, y primera de Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Dice, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Sí, nada más que hay otro versículo. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Aquí dice,
si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1:9. Primera de Juan 1:9. Entonces es del 1 al 5, pues hasta el 2:1. ¿Sí? Bueno. Bendito Padre de los cielos, Señor, te damos las gracias por este estudio que has tenido a bien concedernos oír, Señor, pidiéndote como siempre que abras nuestros ojos, Señor, que abras nuestro entendimiento, que nos des la luz del Espíritu Santo para que nuestro entendimiento, Señor, colme todos esos sentidos espirituales, Señor, y tengamos esta enseñanza, bendito Padre, y nos la apropiemos, porque yo considero que es muy importante, Señor. Danos esa oportunidad, bendito Padre, de entender en lo espiritual, bendito Padre, y saber que nosotros somos privilegiados porque tenemos grandes bendiciones, Señor, al estar en tu presencia, y que lo que de menos debemos de arriesgarnos. Por eso es que sí, a veces se considera, ¿verdad?, que saber que ya eres algo, pues ya simplemente puedes hacer lo que quieras, y esto no es cierto, porque por agradarte, por alabarte, por honrarte, Padre de los santos, de los cielos, hacemos todo lo posible, Señor, porque tú eres nuestro Dios, porque en ti, Señor, hay palabras de salvación y de vida eterna. ¿Y a dónde iremos, Padre, sino a ti y a nuestro Señor Jesucristo? Gracias, Padre, y te pedimos que sea tu Santo Espíritu, Señor, colmando nuestra sabiduría, nuestro entendimiento, nuestra escasez de conocimiento, Señor, y nos lleves a toda justicia y verdad. Y todo esto te lo pedimos, te lo agradecemos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.